Muy buenas noches, señoras y señores. Me siento muy honrado de estar nuevamente en esta tribuna, en este solemne recinto que es el Salón General del antiguo noviciado jesuita, hoy Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta vez para presentar el Congreso Internacional Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y las Cortes de Cádiz en su bicentenario. Con la venia del señor decano, representante del rector de la universidad, quisiera saludar a todos los presentes en la sala y de manera muy especial a los integrantes de la mesa de honor. El presidente de la fundación, el presidente de la comisión organizadora de este evento, el doctor Mario Velarde Ceballos, el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el doctor Alfredo Segarra Tejada, el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Valdemar Espinosa Soriano, y nuestro conferenciante magistral, el profesor David Anthony Brading, de la Academia Británica. También saludo a las dignas autoridades aquí presentes que vienen en nombre de diferentes instituciones del ámbito tanto público como privado y a los colegas y estudiantes presentes en la sala. El Congreso Internacional Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y las Cortes de Cádiz en su bicentenario se realizará a partir de hoy en la ciudad de Lima durante los días 5, 6, 7 y 8 del presente mes de julio. Es un evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y auspiciado generosamente por la Fundación Velarde Ceballos. Contamos con la adhesión formal de importantes instituciones académicas y políticas como la Secretaría General Iberoamericana, la Universidad de Cádiz, el Instituto Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, el Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 y otras. Pensamos que ahora, en el contexto del Bicentenario de los eventos que en la península ibérica desataron una coyuntura política favorable al cuestionamiento de la situación colonial en América, resulta de primera importancia evaluar el papel que cupo a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán en la elaboración de la doctrina y los programas de acción del separatismo hispanoamericano. Así pues, se presenta una oportunidad inmejorable para evaluar lo hecho y señalar las líneas a seguir en futuras investigaciones en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú. Por este motivo, el Congreso Internacional Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y las Cortes de Cádiz en su bicentenario reúne a investigadores peruanos y extranjeros que están actualmente desarrollando estudios en torno al pensamiento vizcardiano y sus vínculos con los debates, el contenido y la trascendencia de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Han llegado al despacho de la comisión organizadora una serie de importantes cartas de adhesión de diferentes instituciones, algunas de las cuales acabo de mencionar. No quisiera sustraerme a la tentación de leer quizá la carta más emblemática y la más importante por venir de quien viene, nada menos que de don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, residente en Madrid. Como ustedes saben, la Secretaría General Iberoamericana es una instancia que se ha creado hace algunos años para organizar y desarrollar las cumbres que reúnen al rey de España y a los jefes de Estado de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. La carta dice así: Madrid, 6 de mayo de 2011. Doctor Mario Velarde Ceballos, presidente del primer Congreso Internacional Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y las Cortes de Cádiz en su bicentenario. Estimado señor, tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de la celebración del primer Congreso Internacional Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y las Cortes de Cádiz en su bicentenario, 1811-2011. Las independencias constituyeron los actos fundacionales de las nuevas repúblicas latinoamericanas y como tales han pasado a ocupar un lugar de honor en nuestros imaginarios nacionales. Pero al mismo tiempo, el proceso emancipador y su resultado central, la creación de nuevos estados, constituye un elemento conformador de la propia Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Las independencias, al terminar con el ordenamiento anterior, nos separan, pero como acto fundacional nos unen, porque nos crean como comunidad de naciones libres, soberanas, iguales y solidarias. La presente tiene por objeto felicitar a usted por la organización de este primer Congreso Internacional, que tiene el gran mérito de conmemorar, por una parte, a uno de los hitos fundamentales de los procesos de emancipación de Iberoamérica y del constitucionalismo moderno, como lo fue la Constitución de Cádiz de 1812. Pero por otra, al autor de la Carta a los Españoles Americanos, que es conocida como el Acta de Independencia de la América Española. Les auguro el mayor de los éxitos en tan destacado Congreso, y desde la Secretaría General Iberoamericana seguiremos impulsando iniciativas como esta, que tiene por objeto conmemorar nuestra historia mirando hacia los desafíos que enfrenta Iberoamérica de cara a los próximos 100 o 200 años. Como dijera Juan Pablo Vizcarra Guzmán en su carta, cito entre comillas, de esta manera la América reunirá las extremidades de la tierra y sus habitantes serán atados por el interés común de una sola grande familia de hermanos. Aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor consideración, firma Enrique B. Iglesias, Secretario General Iberoamericano. Hecha esta breve introducción, quisiera ceñirme al programa que ustedes han recibido impreso en este acto protocolar de inauguración. Y llamo a la tribuna para brindarnos sus palabras al señor doctor Mario Velarde Ceballos, presidente de la Comisión Organizadora de este Congreso. Hola, buenas noches. Para mí, obviamente, estar aquí es un hecho demasiado grande en mi historia personal y profesional, porque jamás un campesino andino de una ciudad pequeña como es el distrito de Avaya, provincia de Arequipa, se imaginaba estar aquí, a donde estaban los grandes de este país, de la cultura de este país. Permítanme ustedes darle la bienvenida a este evento a la secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, la doctora Carray Chan. Decirles que hoy está aquí con nosotros algunas autoridades políticas, como don Elías Mendoza, gracias don Elías por haber venido, Julio Salazar, gracias Julio por estar con nosotros, como siempre apoyándonos con cariño, y por supuesto a los miembros de la cooperativa de Selva Alegre, que son la única institución que ha colaborado con este evento. Porque el gobierno de España, comprometido con este evento en el bicentenario, no ha sido posible que nos ayude por los cambios políticos y los problemas económicos que está atravesando el país en este momento. Pero esto no ha hecho que yo limite mi tiempo en seguir desarrollando este evento. Es posible que todos estaréis preguntando qué hace un médico hablando de historia, porque después de don Teodoro Hampe Martínez o del doctor Breiden, personajes importantes aquí de la cultura, un médico hablando de historia, vinculado a la historia, pues permítanme parafrasear a José María Arguedas lo que dijo en el 1962 en Arequipa: soy una cultural, y empezó su discurso. Yo soy una cultural en política, pero y lo mismo que lo soy en historia. No sé nada de eso, soy médico, soy vinculado con la medicina. Pero eso no me ha hecho que no intente magnificar al personaje Juan Pablo Vizcarra Guzmán, o incluso a los diputados de las Cortes de Cádiz o a los masones de la época, y sacarlos, prestarles nuestra voz, sacarlos a pasear por los pasillos de esta universidad estos días que para nosotros es grande. Déjenme, por favor, hacerles un pequeño resumen de mi historia o mi hoja de vida. Yo, como os decía, yo estudié en colegios públicos, siempre en colegios públicos, locales cercanos a mi distrito. Pasé después a la capital, a Arequipa, a otro colegio público, el 961,
Posteriormente estudié en el Colegio Nacional de Independencia Americana, fundado por Simón Bolívar. Entré en la secundaria en 1956, todavía había rescollos de lo que sucedió en el 1950 por nuestras huelgas naturales del colegio. Posteriormente, como toda ambición de una familia campesina es que su hijo sea pues un personaje grande, y entonces me preguntaron si yo quería ser militar. Evidentemente que yo quería ser militar en esa época, pero yo estaba vinculado con otro tipo de ideología, pero a pesar de ello entré en las Fuerzas Aéreas Peruanas, de cadete. Estuve de cadete, pero era difícil que me hicieran un programa de la hora que tenía que levantarme, desayunar, comer, acostarme, estudiar. Entonces eso, a un campesino que había nacido libre, no era posible con su ideología personal. Abandoné las Fuerzas Aéreas, además se me ocurrió decir mi ideología, lo cual ya me limitó mi espacio en las Fuerzas Aéreas y me tuve que marchar al extranjero. En el extranjero, obviamente, todo lo que había adolecido en mi infancia, en mi adolescencia, de estar cercano a mi cultura y a todos los pensadores, a toda la cultura de mi país, la abandoné. Obviamente tenía que abandonarla porque no podía ser de otra manera, porque no tenía espacio. En España fui becado por el gobierno de España y estudié becado durante 6 años. Y curiosamente se equivocaron, por error, el don Francisco Franco me dio una beca y en el último curso me preguntó si yo sabía leer. Y le pregunté que algo sabía leer. Y me hizo leer unas notas y me dijo, ¿usted es español? Digo, no, yo no soy español, yo soy peruano, pero tengo la doble nacionalidad. ¿Tiene usted su documento de la doble nacionalidad? No la tengo. Dice, pues o va a pagar las 3 asignaturas que le quedan para terminar la carrera o nos devuelve todo el dinero. Fíjense vosotros cómo van sucediendo las cosas en mi vida. Pero entonces es cuando ya empiezo a entrar en contacto con la historia de mi país. Hay una persona que no está presente de aquí, que me hubiera gustado, que es don Anselmo Pineda, que lo conozco de una manera accidental en los congresos de salud, y es el que me vincula más a mi país. Yo vuelvo a mi país. El otro día hablando con don Patricio Riquet, o Patricio Riquetes, como le llaman en Arequipa, me decía que soy un desheredado, y como desheredado vuelvo a mi país con la historia. Pues curiosamente será así posiblemente, y ellos lo ven desde fuera, posiblemente sea así. Bueno, ahora me voy a centrar en deciros algo sobre Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, muy corto, porque después van a dar una conferencia. Decirles que yo entro en contacto con todos los peruanos que fueron expulsados del país en la época de Túpac Amaru. Entré en contacto con la historia de Fernando Túpac Amaru, hijo menor de Túpac Amaru. Entré en contacto con don Juan Pablo, que estuvo en Cádiz, expulsado de aquí del país. Estuve vinculado a la historia de Juan Bautista Túpac Amaru, también expulsado del país, y esto me va vinculando cada vez más. Pero yo comprometerme con don Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, cuando leo las cartas a los españoles americanos, me doy cuenta que eso tiene muchas lecturas que entonces eran válidas, a mediados del siglo XX eran válidas y actualmente son válidas, porque las lecturas que podemos hacer porque él navega desde la ética del compromiso hacia la moral, porque es obvio que la ética es la justificación ideológica de la moral, y la moral como esencia del orden de la ética nos lleva obligatoriamente hacia la razón, y la razón nos lleva a la voluntad del individuo, y la voluntad del individuo está en un margen de pureza, de acción o de una acción activa. Y es lo que hizo don Juan Vizcarra y Guzmán. Entonces, ese escrito de entonces podía estar vinculado, incluso fíjense vosotros, con los indignados de hoy. Como don Juan Pablo, si hacemos varias lecturas de su obra, vemos que él se vincula a la ética, pero hace un estudio, porque él conocía perfectamente sus orígenes, hace un estudio de la ética sociológica, antropológica, metafísica, de su país. Incluso sin haber estado mucho tiempo en Hispanoamérica, en su país, en el Perú, conocía perfectamente todo lo que acontecía en este país.
Entonces, esto me comprometió aún más. Es un congreso que lo llevo intentando hacer desde hace varios años, y quiero hacer mención a algunas personas que han colaborado desde entonces. Doctora Gloria Lagos, responsable hace 4 años me parece que empezamos con esto. ¿Por qué no decirlo? Don Eusebio Quirós Pasoldán, mi maestro de ceremonias de siempre, escuchando a un iniciando historiador con paciencia, con mis errores de concepto, pero siempre me guiaba y me decía: el que sabe de esto es don Teodoro Hampe Martínez. Y don Teodoro Hampe Martínez me decía: quien sabe de esto es el profesor Breivik. Entonces digo, vamos a hacer el evento. Si tenemos los personajes, ¿por qué no vamos a hacer el evento? Y entonces este evento obviamente se lo vamos a dedicar a don Juan Pablo, que don Juan Pablo obviamente, como os decía, hace un estudio. Si leemos su obra, es leer su obra ayer y hoy. Por ejemplo, los que somos nietzscheanos, los nietzscheanos decimos que cada vez que leemos la obra de Nietzsche, no existe Nietzsche, que Nietzsche somos nosotros. Lo mismo podemos decir de Juan Pablo. Yo leo la obra de la Carta a los Españoles Americanos y puedo sacar distintas lecturas en distintos días, en distintas semanas, en distintos meses. Entonces ahí está la grandeza de este hombre, porque hace una reflexión sobre la opresión del oprimido y sobre las características del opresor. No nos puede asustar de nada que fíjense vosotros que las máximas del imperio incaico, Amaquella, Amasuba, Amayucla, se van desdibujando en el tiempo. El no mentir, el no seas ladrón, no seas ocioso, se van desdibujando en el tiempo y tenemos un tejido residual, virreinal, y por qué no decirlo republicano, que estas máximas no se mantienen. Pero don Juan Pablo Vizcardi Guzmán, cuando dice de una manera muy sencilla y muy concreta sobre su inicio de su carta, cuando nos comenta que es el momento de la emancipación, es cuando nosotros obviamente tenemos que empezar a actuar en nuestro país, a independizarnos. No quiero olvidar a los diputados de las Cortes de Cádiz, porque los diputados de las Cortes de Cádiz, oprimidos por el opresor Napoleón, fueron capaces de sacar una constitución del 1812, pero tampoco puedo olvidar a los masones de la época, porque los masones de la época, casi todos, era un modelo social, casi todos eran masones en esa época, y participaron en la independencia del continente hispanoamericano. Déjenme despedirme, o parafraseando a José María Arguedas. Como os decía, soy una cultural, pero quiero terminar parafraseando a José Santos Chocano y decirles que hoy me siento un campesino andino emperador. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Velarde Ceballos. A continuación, oiremos las palabras del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, doctor Alfredo Segarra Tejada. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor Mario Velarde Ceballos, de la Fundación Velarde Ceballos, digno amigo, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, representante y rector de la Universidad Mayor de San Marcos, profesor David Brady, del Reino Unido, eméritos historiadores, maestros y maestras, jóvenes que miran el futuro con fe y esperanza. Un saludo especial a don Eusebio Quirós Pasoldán, a Patricio Rey de Castro, Enríquez Rey de Castro, a todos nuestros coterráneos y los que no lo son, pero que ven el sentimiento de Juan Pablo Vizcardi Guzmán como parte importante de la liberación de nuestra América. Yo, como alcalde de Arequipa, tengo que saludar y felicitar a Mario Velarde por esta iniciativa. No es fácil
que alguien que triunfa en el extranjero retorne a su país admirando la obra que hizo Juan Pablo Vizcarra Guzmán. No es fácil que alguien que ha luchado en el extranjero con una cultura diferente, con hábitos diferentes, que venga aquí nuevamente a dejar su granito de arena para que se encienda nuevamente en el corazón de los peruanos el sueño americano. Esta carta a los españoles americanos, como lo dijo bien, yo también creo que es el acta de la emancipación de la América. En ese tiempo, si nosotros queremos penetrar en la historia, seguramente nos vamos a remontar al siglo XVIII, donde hay mucha gente que tuvo la tenacidad y tuvo la grandeza y la osadía de levantar su voz en contra de los opresores y decir: aquí estamos, los peruanos, para libertar América. Pero qué poco se conoce realmente. Pero ustedes, como historiadores, seguramente conocen muchísimo más de esto. ¿Qué nos está faltando? Creo que nosotros como autoridades tenemos que dar a conocer qué pasó en ese siglo XVIII. Cele en Tacna, Tupac Amaru en el Cusco, Melgar en Arequipa, Micaela Bastidas, Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Y estamos hablando solo del sur del país. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el sur del país surgió la llama de la libertad. Ustedes, como historiadores, seguramente me van a dar lecciones tremendas de lo que significó Juan Pablo Vizcarra Guzmán en este periodo emancipatorio. Yo simplemente quiero rescatar algo de Juan Pablo Vizcarra Guzmán: sus sueños. Jóvenes que están aquí y que seguramente van a lograr hacer también grandes historiadores como los que están aquí. La vida comienza con un sueño. Las cosas comienzan con un sueño. Todo lo que queremos hacer en este mundo comienza con un sueño. Y seguramente Juan Pablo Vizcarra Guzmán tuvo este sueño emancipatorio. Y no tuvo ninguna duda y no tuvo ningún temor de hacerlo conocer. De repente, tenemos que aprender eso los peruanos. No tener miedo absolutamente a nada, con tal de decir las cosas como son. De tener la libertad de expresarnos y tener que decir lo que sentimos. Jamás ser oprimidos por nadie. Y mucho menos que nadie mate nuestros sueños. Creo que esa debe ser la mejor reflexión que nos deje Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Reitero mi gratitud a Mario por inculcarme una vez más el amor a la patria, por inculcarme una vez más el amor a la patria chica. Él dice que viene de un pueblo campesino. ¿Qué va? Si hemos estudiado en el mismo colegio. De repente él unos añitos antes que yo, pero hemos estado en el mismo plantel, de repente con los mismos profesores. Hemos aprendido a amar el suelo que nos vio nacer. Por eso, muchísimas gracias por la invitación. He hecho miles de peripecias para estar aquí. Acabo de llegar de otro evento, pero lo hago con todo cariño. Y sobre todo sabiendo que estaba aquí lo más graneado de la historia del Perú. Los más grandes historiadores están aquí, iban a estar aquí. Y yo quiero rendirles un homenaje a cada uno de ustedes, rindiéndoles lo mejor y sobre todo mi gratitud y mi admiración, porque ustedes están un paso adelante. Y ojalá que nosotros sepamos aquilatar esto y lo pongamos a disposición de todos, porque creo, yo estoy seguro
que si nosotros preguntamos quién fue Juan Pablo Vizcarra Guzmán, les aseguro que más del 90% no lo sabe. Y esto es una pena. Pero están ustedes, estamos nosotros. Recuperemos esos valores, recuperemos eso que está perdido, pongámoslos en valor y logremos que todos los jóvenes que miran el futuro con fe y esperanza tengan un modelo en Juan Pablo Vizcarra Guzmán y en ustedes, amigos historiadores. Con ello, mi gratitud de todo corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Procede a continuación las palabras y la inauguración formal de este Congreso, Juan Pablo Vizcarra Guzmán y las Cortes de Cádiz en su bicentenario, a cargo de la autoridad representativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Waldemar Espinosa Soriano. Dignos profesores de la mesa, señores historiadores, sociólogos, antropólogos, políticos, literatos, etcétera, porque veo representantes de todas estas actividades. La Universidad de San Marcos tiene 20 facultades y cerca de 50 carreras profesionales. Y de manera continua está siempre conmemorando, celebrando, dando conferencias, hay coloquios, conversatorios y muchas actividades de este estilo. Un ejemplo es lo que está ocurriendo ahora, un congreso para estudiar la vida, la obra y el tiempo de Vizcarra Guzmán y también de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, cuya constitución fue la primera que tuvimos nosotros y todos los hispanoamericanos. Este congreso se inaugura hoy con muy buenos auspicios. Miren ustedes que tenemos la presencia de un especialista, de un inglés especialista en historia hispanoamericana, el doctor Brady, cuyas palabras vamos a escuchar. Y después este congreso se inicia muy bien, se va a desarrollar excelentemente y acabará en forma brillante, como siempre sucede con todo lo que organiza la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Con estas palabras, pues tenemos formalmente inaugurado nuestro Congreso Internacional Juan Pablo Vizcarra Guzmán y las Cortes de Cádiz en su bicentenario. Viene a continuación un momento realmente estelar y que seguramente muchos de ustedes están esperando con mucha ansiedad, que es la conferencia magistral inaugural a cargo del profesor David Anthony Brady. Quisiera decir algunas palabras presentando al expositor, a quien puedo decir me precio de conocer hace muchos años y admiro evidentemente como tantos otros la solidez de su obra historiográfica. El doctor David Anthony Brady nació en el pueblo de Ilford, Essex, hace cerca de 3/4 de siglo. Inició sus estudios superiores en el Pembroke College de la Universidad de Cambridge y obtuvo su doctorado en Historia en el University College de Londres en el año de 1965. A continuación, inició su carrera docente, trabajando como profesor en los Estados Unidos de América. Fue primero profesor asistente en la Universidad de California, Berkeley, y luego pasó con rango de profesor asociado a la Universidad de Yale. En el año de 1973 emprendió el tornaviaje a su patria y a su alma mater, la Universidad de Cambridge, donde se desempeñó en los siguientes años vinculado al Centro de Estudios Latinoamericanos,
desarrollando una importantísima carrera tanto en la docencia como en la investigación. De acuerdo a los rangos típicos de la Academia Británica o del mundo universitario británico, ingresó primero en condición de lecturer o lector en el año 1973 en estudios de Historia de América Latina. Ascendió a la categoría de reader o magistrante en el año 1992 y llegó a la categoría de catedrático de Historia de México en el año de 1999. Está formalmente jubilado desde el año de 2003, pero sabemos perfectamente que continúa en los viajes, en las investigaciones y en la publicación de numerosísimas e importantes contribuciones para conocer mejor la historia de América Latina. El profesor Brading ha sido durante la mayor parte de su carrera básicamente un mexicanista, pero tiene un pie firme puesto en la historia del Perú, sobre todo en razón de su matrimonio con la historiadora peruana, la doctora Celia Vu de Brading, aquí presente. Un pequeño detalle personal anecdótico, recordar la emoción con que yo visité la casa de los esposos Vu Brading en Storrs Way, Cambridge, hace algunos años, y vi cómo era una especie de idílico paraíso en el cual se podía pensar y escribir con mucha tranquilidad. Y efectivamente así es, porque el doctor Brading nos ha dejado una obra cuantiosa que es difícil de resumir en pocos títulos. Solamente daré cuenta de algunos de manera selectiva. Sus libros, por ejemplo, La antigua diócesis de Michoacán, Mineros y comerciantes del México borbónico, 1763-1810, Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, compilador de esa obra, en 1985, Orbe indiano, de la monarquía católica a la República Criolla, publicado originalmente en inglés, 1991, Una iglesia asediada al obispado de Michoacán, 1749-1810, Octavio Paz y la poética de la historia mexicana, del año 2002, La Virgen de Guadalupe, Imagen y tradición, del año 2002, Mito y profecía en Historia de México, del año 2004. En el campo que particularmente toca a la temática de este congreso, quisiera destacar el haber sido editor de una edición castellana y también inglesa previamente de la obra de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Carta dirigida a los españoles americanos, que está disponible en una edición del Fondo de Cultura Económica del año 2005. Como es obvio, los reconocimientos que ha recibido el doctor Brading a lo largo de su carrera son numerosos. Solamente quisiera destacar aquellos de los últimos años. Fue incorporado como miembro de la Academia Británica, la British Academy, en el año 1995, Fellow o miembro de Clare Hall, Cambridge, desde 1995, y reconocido por su alma mater, Pembroke College, Cambridge, como miembro honorario desde el año 2008. Más recientemente, en el pasado mes de junio de 2011, el Congreso de la República del Perú le ha otorgado la Medalla de Honor y ha publicado su más reciente libro hasta ahora, Profecía y Patria en la Historia del Perú. Me siento muy honrado de dar la palabra al doctor David Anthony Brading, que nos va a hablar esta noche sobre Juan Pablo Vizcarra Guzmán y la Ilustración. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, es un gran honor para mí de estar aquí con ustedes de este recinto de San Marcos, que es la universidad más antigua de las Américas. Hubiera dicho que mi universidad, Cambridge, es el más antiguo de Inglaterra, pero no es el caso. O sea, el primero fue Oxford, ¿no? Y entonces mi universidad fue fundada cuando las autoridades de Oxford ahorcó un estudiante. Entonces un grupo de catedráticos salieron para ir a Cambridge. Nadie sabe por qué se paró allí, pero allí fue creando la segunda universidad de Inglaterra. Este fue en 2009.
1209. Bueno, aquí voy a tratar de explicar el desarrollo de Juan Pablo Biscardo y Guzmán, este jesuita expulso y el gran abogado de la independencia americana, española. Porque aunque murió antes que José de Miranda publicó su carta dirigida a los españoles americanos, 1799 en francés, 1801 en español, los dos publicados en Londres, donde fue residente Miranda. Pero aunque murió allí, yo creo que podemos presentar a él como realmente un profesor y en cierto modo aún más, ¿no? Un creador de una emancipación intelectual, como fue miembro realmente de la Ilustración. Y antes de explorar su pensamiento, quiero presentar algunas reflexiones más generales. El primero es la comparación entre estos dos grandes exiliados peruanos, el Inca Garcilaso de la Vega y Juan Pablo Biscardo y Guzmán. Uno nació en Cusco, el otro en Arequipa, o sea, los dos fue muy lejos de esta ciudad de Lima. Pero fue semejanzas entre su tarea y gran contraste, porque de cierto el Inca decidió por su cuenta de vivir en España, vivió con su tío en circunstancias de honor y de cierta comodidad, y fue amigo o colaborador de varios jesuitas destacados de la ciudad de Córdoba, y logró publicar todos sus libros, con excepción del último, la segunda parte de los Comentarios Reales, que fue publicado después de su muerte por los jesuitas en Lisboa. La vida de Biscardo no fue tan cómodo, no tuvo ningún éxito en su propia vida, fue desconocido e incluso fue mantenido en el desconocimiento para casi un siglo, porque expulsado como un jesuita joven en 1767, permaneció en Italia casi para 20 años y no sabemos que realmente, sabemos que fue actuando como secretario de un cónsul italiano allí y en otras cosas, pero no tenemos en detalle ninguna descripción de su vida. Y solamente cuando está invitado a ir a Londres por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el gobierno del Pitt, el joven, que fue allí y quedó allí hasta morir en 1798. Y aunque José Miranda publicó su carta, realmente aquella carta fue olvidado para casi un siglo. Cuando fue pegado primero, tuvo un gran éxito por Miranda, pero aquí en el Perú fue desconocido, parece, ¿no? Y entonces es solamente cuando llegan Rubén Vargas Ugarte y Miguel Batlori, ambos jesuitas, un peruano, otro italiano, que fue republicando la carta y algunos documentos sobre la vida. Pero realmente tenemos que esperar hasta 1983, cuando Merle Simmons, un historiador de literatura americano, encontró los papeles de Biscardo, porque cuando murió Biscardo,
entregó sus papeles, su archivo de papeles, de esos escritos, a Rufus King, que fue el ministro norteamericano residente en Londres y un político distinguida de su propia república. Y entonces fue King que fue entregando los papeles a Miranda, pero Miranda fue ya devolviendo todos estos papeles. Y entonces quedó en el archivo más amplio de King, y cuando aquel archivo fue donado a la biblioteca de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, allí se encontró Merle Simmons. Y lo que tenemos en este archivo es una cosa extraordinaria dentro de la literatura latinoamericana y especialmente de la época colonial, porque tenemos ahí todo un desarrollo de su pensamiento que podemos leer desde sus años en Italia, tardíos, y en este momento que fue ya viviendo en Londres, y tampoco conocemos mucho de su vida, más que tuvo relaciones con el subsecretario de Asuntos Exteriores y con, obviamente, Rufus King. Pero lo que es claro es que si el Inca Garcilaso aprovechó cuando fue escribiendo sus obras de las lecciones del renacimiento italiano de su siglo, Pescado en sus tomos fue aprovechando de los principios de la ilustración, tanto una ilustración un poco, la ilustración francesa, pero también la ilustración escocesa y español. O sea que aquí se nota entonces dos momentos, del principio de época virreinal y la clausura de la época colonial, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, aunque los siglos intermedios son dominados tal vez por el Barroco. Y en los papeles de Viscardo pueden ver tres fases. La primera fase son los escritos que fue empezando en Italia y terminando en Londres en 1792. La publicación de de escribir la carta, que es la segunda fase y es muy distintivo, y después, en los últimos años, de 95 a 97, la tercera español o europeo. La cosa que todavía hay que hacer es que no tenemos un estudio de su biblioteca. ¿Dónde fue leyendo todos esos libros? No sé, porque parece que no tuvo una biblioteca en casa, porque cuando Rufus King fue allí, fue ya entregando los manuscritos. Pero él tuvo todo una biblioteca, o si fue a una biblioteca, no sé por qué, pero él fue realmente un gran lector. Pero es una exploración, pero es un lector dedicado no para su propio gusto, para crear todo un pensamiento sobre el estado de España, el imperio español y en América. Entonces, ahora bien, si vamos a examinar sus primeros escritos, si esposo político, esposo ensayo político, esposo político, etc., se nota que él fue todavía un discípulo o protagonista del patriotismo criollo, ¿no? O sea que hay toda una escuela de autores que busca de elogiar y definir la patria criolla, que empieza ya en principios del siglo XVII con Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, y realmente Pescado es el último protagonista de aquella tradición.
defendiendo entonces, elogiando las características de su patria criolla. Y si se llama criolla y no peruana es porque es la expresión realmente de una clase, ¿no? La clase terrateniente, educado, el clero, los abogados, algunos mercaderes, y no del gran pueblo que todavía es indígena o mestiza. Y entonces él empezó estos escritos denunciando la Francia y la revolución, porque ya llegó en Inglaterra, pero hay que ver que en su esbozo político él cita las obras criollos de Francisco Clavijero y Historia de México Antiguo, la Historia, Geografía Natural y Civil de Chile de Juan Ignacio Molina, y dentro de lo cual hay las obras del quiteño Juan de Velasco, aunque como no fue publicado no tuvo de citar. Pero entonces él utiliza estas fuentes, pero para enfrentar toda esta crítica del Nuevo Mundo, que fue ya en primer lugar descrito por Antonelli Gerbi, ¿no? En su disputa del Nuevo Mundo. Todos esos autores de la Ilustración, Guillermo Renal, William Robinson, Antonio de Ulloa, ¿no? Y entonces, realmente lo que hace en estos trabajos primeros es de realmente poner en cuestión las afirmaciones de aquellos historiadores. Por ejemplo, y él como fue sus primeras obras, él escribe, dice, ¿con qué aplomo osaría yo, hombre desconocido, contradecir las afirmaciones más decididas de Renal, Robertson y Ulloa, todos autores de gran prestigio en la Ilustración de aquel entonces? Pero entonces fue poniendo, pero enseguida fue criticándolos. Por ejemplo, ellos dicen los viajes y otros que fue una ausencia de industria, ¿no? en las Américas, ¿no? Todo fue dependiente de importaciones, ¿no? Pero le dice, pero no es cierto. En Cusco, en Quito, en otros sitios, sí fue una industria textil floreciente todavía, al menos cuando él salió en los 70s, ¿no? Y incluso 3/4 partes de la población de América fue vestido en ropa textiles hecho acá. O sea, las importaciones fue solamente por la clase acomodada. Y él estima, con calculaciones, fue ya como 14 millones en todo ese imperio español. Pero hace una defensa de los criollos. Y dice, por ejemplo, siendo los criollos el alma y el primer motor de las colonias españolas, por las mismas razones que la nobleza, la burguesía y el clero lo son en todos los estados de Europa. Pero también defiende la condición de la población indígena. Él escribe que todo lo concierne a los medios para la subsistencia de los individuos y el tren regular de administración se ha mantenido sobre el mismo excelente sistema establecido por las incas. Cada aldea, cada pueblo indio tiene su territorio inalienable en que una parte pertenece a la comunidad para las necesidades públicas y la otra es distribuida a cada familia para su sustento y por lo general se encuentran muy cerca de cada casa. Y incluso él expresó su admiración por la política española. Dice, no puedo sino admirar la profundidad de la política que las han concebido. Y especialmente en Cusco también el papel de la
de aquella comunidad noble de incas en las procesiones de las confradías, etcétera, etcétera. Y también él cita esta raza numerosa, tan valiente como robusta y inteligente, ubicado entre los blancos y los indios, o sea, los mestizos, es el eslabón más fuerte que une a estas dos clases en una misma sólida masa de sociedad. Y él refiere en las relaciones entre indios y criollos sobre la cordialidad natural para con hombres con los cuales se ha crecido desde la infancia, cuya lengua habla, cuyas costumbres conoce, hasta adoptar algunos de ellas. O sea que en estos primeros escritos hay realmente toda una defensa de la sociedad peruana y por parte de este criollo. Y incluso el único fuente casi de opresión o desorden fue precisamente los españoles europeos. Él echó la culpa a todo su acción en los famosos repartimientos de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que fue ya, en este es un eco que lo fue haciendo Fray Buenaventura de Salinas en los 20 del siglo XVII. Ya vuelve Biscaro de repetirlos, ¿no? Pero él recordó que cuando él llegó a ser jesuita, en Cusco el obispo fue un criollo. Y entonces dice, en los primeros reinados de Felipe V y Fernando VI, muchos criollos fue actuando como obispos, como miembros de los cabildos eclesiásticos, o de otra parte como oidores, catedráticos desde luego en las universidades y miembros de los ayuntamientos civiles y entonces el clero parroquial. Y solamente, según él, bajo Carlos III y su famoso ministro de Indias, José de Galvez, que él hace la descripción como un monstruo inhumano que exhibió un odio general y manifiesto contra los criollos, quitando de ellos la entrada, la posibilidad de ocupar estos oficios altos. Pero o sea que realmente siempre hay que pensar que el movimiento para independencia, aunque viene de movimientos generales en Europa y en América, también hay una causa particular, que es precisamente la política de Carlos III de mandar acá regimientos de tropas veteranos, de mandar intendentes, que casi todos fueron españoles, y reemplazar muchas veces los criollos en los puestos altos, ¿no? O sea que, y con el deseo de obtener más rentas para ya hacer, engrandecer o mantener el poder español, tanto en la Marina como en Europa. Pero también Biscaro admitió que durante este tiempo sí fue un crecimiento de comercio, casi fue doblando en aquel entonces, y también la producción de las minas. O sea que al lado de como yo he llamado la revolución en gobierno, también fue un crecimiento económico. Bueno, allí es la primera fase. No voy a terminar para examinar brevemente la carta dirigida a los españoles americanos, pero voy a ver primero el tratado último de Biscard, o sea que escrito en borradores entre 95 y 7, antes de su muerte en febrero 98.
o sea, la paz y la dicha del nuevo siglo. Que realmente lo extraordinario aquí es Vizcarro deja a un lado su patriotismo criollo y van a contradecir sus afirmaciones de armonía entre los grupos sociales que él fue afirmando antes. Y es escrito desde el punto de vista de un filósofo ecléctico, ¿no? Pero con gran fascinación con las cifras económicas y también el pensamiento económico de su época. Y empieza con una sonora condenación de las guerras europeas, que definiéndolos como el más cruel flagelo que haya sufrido la humanidad, animado por la ambición de la gloria homicida. Y hay que pensar que más que la mitad de los años del siglo XVIII en Europa fue años de guerra, ¿no? Y entonces, pero él ya cita entonces el arzobispo Fenelón, que fue escribiendo durante el reinado de Luis XIV, pero fue un gran abogado de la paz y criticando todas estas ambiciones de las guerras. Y de otra parte, el filósofo Montesquieu, ¿sí? O sea que hay dos fuentes en esta parte. Y entonces, él escribe: el mundo ya esperó el nuevo código de derecho de gentes, animado por la humanidad, la justicia, la razón y la moral universal. Y para justificar esta expresión, cita Adam Smith, ¿no? O sea, la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776, que es obviamente el gran libro que realmente crea de un golpe la ciencia de la economía. Y hasta hoy en día está citado por los economistas. Y allí está ya Vizcarro citándolo, ¿no? O sea que es miembro de la Ilustración, pero es un miembro particular, tiene sus intereses, ¿no? Y son intereses económicos. ¿Por qué? Se dice, bueno, es porque donde se explicó en aquel texto de Adam Smith que el comercio forjaba un vínculo de unión y amistad entre las naciones y las personas. Smith fue criticando los monopolios coloniales, tanto de Gran Bretaña como otros. Y también en este contexto, Vizcarro citaba el espíritu de las leyes de Montesquieu, donde se argumentó que si las monarquías siempre fue involucrada en guerras, las repúblicas preferían la paz y el comercio, ¿no? O sea que aquí hay el contraste, y obviamente tuvo ya su ojo en la experiencia de Estados Unidos y el crecimiento tan rápido en los 90 de Estados Unidos. Pero él cita en este escrito una impresionante serie de cifras y textos, tanto sobre España como América, citando por ejemplo la Gaceta de México y el Mercurio peruano. No sé dónde se encontraban estos textos, pero sí fue citando. Y incluso con todas estas cifras, él ha podido decir que entre 53 y 86 del siglo XVIII se había más que duplicado la producción de plata y el comercio atlántico. Pero entonces se dice, pero este obviamente es realmente un gran éxito del gobierno de Carlos III, porque fue a hacer crecer la economía de las Américas, creando una nueva prosperidad. Pero Vizcarro entonces
hace varios cálculos y dice que no es cierto. O sea que él fue entonces analizando el cargo de los impuestos que la corona española, sus ministros, fue cargando todo el comercio internacional. Y entonces él dice que aunque fue un incremento, no fue un gran beneficio para las provincias americanas de la monarquía, porque realmente fue sujeto a cada vez más nivel de impuestos. Y obviamente la gran parte de la plata que fue producido en estos terrenos también se fue allá a España para balancear realmente el comercio, porque también él fue notando que realmente todos estos textos españoles que fue expresando el crecimiento de la economía española fue falsos, que realmente España no tuvo una industria textil suficiente para y entonces fue importando textiles franceses y poniendo ya una marca española, ¿no? ¿Para qué decir? O sea que dice que toda esta noción es realmente es falso. Y incluso él tuvo una buena frase cuando dice la hidra fiscal con sus 100 bocas espantosas fue oprimiendo a los americanos. Y dice, y el gobierno es el único novelista público en toda la monarquía española. O sea, porque fue falsificando las cifras. Bueno, este es un parte, ¿no? Pero enseguida, en este mismo texto, Vizcarro retomó las críticas de Bartolomé de las Casas sobre la destrucción de los pueblos indígenas. Y ahora insistió que los indios de hoy día están en el mismo grado de miseria que sus abuelos, y el autor de esta libra ha sido testigo de ello desde su infancia en el Perú. Y concluyó con palabras muy fuertes que los criollos sufrieron todos los efectos del despotismo real y vivieron en una inmensa prisión de una monarquía que fue el non plus ultra en materia de despotismo, peor, según él, que el imperio turco. Y entonces, en conclusión, Vizcarro afirmó que al reconocer la independencia de Estados Unidos, que fue reconocido tanto por España como Gran Bretaña, entonces todas las demás colonias tenían el derecho implícito a alcanzar su propia independencia. Y con el comercio libre y el fin de los impuestos tan elevados, vendría para la América española la paz, la libertad y la prosperidad. O sea que Vizcarro terminó su investigación económica y política con una nota de casi de una utopía. O sea, no tuvo ninguna noción realmente de los problemas y las dificultades que fue significado en esta palabra mágica, independencia. Voy a terminar con una breve análisis de la carta dirigida a los españoles americanos. Ojalá que no es tan tarde. Bueno, pero ustedes saben más bien porque está muy leído. Fue terminado el 15 de septiembre de 91. Pero fue escrito como un manifiesto público para distribución por una proyectada expedición de la Marina Británica para liberar la América Española. O sea que él fue insistiendo en el Ministerio de Asuntos de Negocios Exteriores que si los ingleses o los británicos quieren ya entrar a América Española, tiene que al mismo tiempo proclamar la independencia, ¿no? Y en la carta
o sea, la carta está escrito para que ellos puedan destruir, ¿no? Claro, cuando los ingleses finalmente decidieron de ocupar América Española, se mandó 2 expediciones a Buenos Aires y fue plenamente derrotados, no por cualquier ejército veterano, pero por las milicias criollos y mestizos de Buenos Aires. Y a partir de sí los ingleses fue aceptando que sería muy difícil a conquistar estos terrenos y no valía la pena hacerlo. Pero obviamente empezó que él proclamó, bueno, como ustedes saben, estas citaciones son tan conocidas: el nuevo mundo es nuestra patria, su historia es nuestra, porque nuestros padres conquistaron este vasto territorio. Pero los reyes de España habían instaurado un régimen colonial en el cual los descendientes de los conquistadores, los españoles americanos, eran calumniados, perseguidos y arruinados. ¿Qué fue el dominio español del Nuevo Mundo sino una cruel y abierta tiranía? Para sostener esta diatriba, Biscard denunció el monopolio comercial de España y los opresivos repartimientos de comercio hechos por los corregidores. Y por otra parte declaró que los españoles americanos fueron privados de toda participación en el gobierno de sus propias tierras, dejándolos en un estado de miseria y esclavitud. O sea que en todo eso, ya en el carta dirigida hay la última expresión y la conclusión del patriotismo criollo, de todas esas quejas contra los cachupines, los chapetones y virreyes. Entonces aquí en la carta está expresado, ¿ya? Pero especialmente dice: los peninsulares viven como con nosotros, chupando la tierra como esponjas y sacando la sangre de los indios como sanguilleras. Bueno, este es Salinas, pero es la misma cosa. Sí. Bueno, Biscard entonces condenó también la monarquía absoluta establecida por los Habsburgos como la destrucción de los derechos políticos del pueblo español gozado durante la Edad Media. Y especialmente atacó el virrey Francisco de Toledo, quien captivó, que sacó el joven e inocente Tupac Amaru de la selva y lo asesinó. También Biscard cita el Inca Garcilaso de la Vega sobre la persecución de los mestizos, herederos tanto de los conquistadores y los incas, hecho por Toledo. Y obviamente otro ejemplo de la tiranía real más reciente fue la expulsión de los jesuitas. Más de 5,000 jesuitas fue mandado a Europa en un acto arbitrario e injusto contra un cuerpo de hombres, de lo cual la mayor parte fueron criollos, o sea que fueron americanos mandados ya para morir en Italia. Pero en la carta hizo ninguna mención de Tupac Amaru II, ¿no? Porque y fue más bien elogiando el movimiento hecho por criollos en defensa de sus derechos, pero encabezado por criollos. O sea que, aunque antes fue tratando de conciliar las razas y todo, aquí él nota que enseguida hay problemas. Pero si todas estas denuncias procedían de un profundo patriotismo criollo, ya anunciado por 2 siglos, Biscard también cita a Montesquieu, saludando él el más gran genio, quien declaró que las Indias y España son 2 potencias bajo un mismo amo, pero las Indias son lo principal y España no es sino lo secundario. Pero entonces ya insistió que la corona española había ignorado los derechos inalienables de todos los hombres y los indispensables deberes de todo gobierno. Entonces ya ha llegado el tiempo, afirmaba Biscard,
de que los españoles americanos deben emular los grandes ejemplos de nuestros ancestros y decidir ser un pueblo diferente. Pero también cita, yo creo, el sentido común de Thomas Paine, ¿no? Que fue este inglés que fue apoyando la Revolución Americana, también publicado en 1766, pues ayudando a Jefferson en su proclamación. Y allí hay una frase que invoca ya la naturaleza como razón de independencia, tal vez que viene de Guillem Renal, ¿no? Que la naturaleza nos han separado de España por medio de inmensos mares y por esto por sí sola proclamaba nuestra independencia natural. O sea que aquí Vizcarra termina con una afirmación de derechos que fue en una parte ancestral de los criollos, pero otros como naturales. Y los derechos de cada pueblo decidir su propia forma de gobierno, porque todos los hombres que poseen los derechos naturales que hemos recibido de nuestro Creador. O sea, y estos derechos obviamente fue basado sobre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 76 y la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Revolución Francesa de 89. Pero es muy difícil estimar o averiguar el impacto de aquel carta, ¿no? Sabemos que Miranda sí fue, cuando hizo su desastrosa expedición a Venezuela, como en 86, fue destruyéndolo, ¿no? Pero no hay mucho más referencias, ¿no? Aunque Miranda declaró que este pequeño tratado tiene más entre sus pastas que todos los discursos y las declaraciones acerca de España y Sudamérica. Y sabemos que Mariano Moreno, que fue el primer secretario de la Junta Argentina, Junta Independiente de Argentina en 1810, cuando fue estudiando en Chuquisaca algunos años antes, como 1804 o 6, hizo su propia traducción de la carta. Fue leyendo en su versión, su edición francesa, y hizo su propia traducción allí. O sea que lo que yo he tratado de demostrar en esta presentación es que Vizcarra no solamente fue un exiliado y un profeta patriótica, tanto como el Inca Garcilaso de la Vega, pero también a través de sus lecturas en estos años desconocidos, pero obviamente duros, pero estimulantes en Londres, dejó el patriotismo criollo heredado de 2 siglos y fue ya asumiendo una visión de América, del Perú y América, inspirado por sus lecturas y por su estudio de autores como Montesquieu, Adam Smith, tal vez Tom Paine, Renal, y creando ya las bases para una independencia, ya no que fue ya solamente el vínculo por los criollos, pero todos los habitantes de la nueva república. Bueno, perdóname por mi voz, estoy muy resfriado, pero gracias por su paciencia. Muchas gracias al profesor Brading por su magnífica presentación. Nos ha puesto una cota muy alta, de alto nivel académico al inicio de este congreso.
De esa manera queda prácticamente concluido el programa de esta sesión inaugural.